Estimadas señoras, qué gusto poder compartir con ustedes este diálogo con Jesucristo durante este retiro que Él nos concede. Les invito a retirarse durante esta mañana de las actividades ordinarias del ruido del mundo para entrar en diálogo, en contacto con Dios. Que su corazón palpite al unísono del corazón de Cristo. Que ahí junto a la Santísima Virgen experimente las maravillas que Dios hace en aquellos corazones humildes y sencillos como el corazón de la Santísima Virgen. Encomendémonos al Espíritu Santo para que en medio de esta pandemia donde muchas personas, todos, hemos experimentado el sufrimiento, el dolor, cerca de Cristo y con Cristo, experimentemos que a pesar de todo, ahí reina la paz, reina el amor y reina la esperanza. La oración, queridas señoras, es un acto donde nos ponemos en manos de Dios, en manos de Dios. Dios es el que habla, Dios es el que inspira, Dios es el que actúa. Y en este momento de dolor e incertidumbre por este virus que nos aqueja, vale la pena recordar, ahora que estamos todavía muy cerca de la pasada fiesta de Santa Teresa, aquello que ella cantaba: nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Una cosa es importante durante este retiro, que dejes a un lado todas tus ocupaciones y preocupaciones, tomes el teléfono y te pongas a hablar únicamente con Dios. No con tus amigas, con tus familiares. Habla con Dios. Escucha la voz de Dios. La sociedad de hoy, estimadas señoras, la sociedad de hoy no reza. Y por eso el mundo se está desmoronando. ¿Sientes que se desmoronan tus ilusiones, tus objetivos, tus propósitos, tu familia, tu corazón? Ahí falta oración. Ora. Quien a Dios tiene, nada le falta. Con Dios todo lo puedo. Sin Dios nada puedo. Como nos recuerda el apóstol San Juan, sin mí nada podéis hacer. Y San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da seguridad. La oración es la mejor arma que poseemos los cristianos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Por tanto, ora. Espera. No te preocupes. El Señor escuchará tu oración. El Señor escuchará tu oración. El día de hoy vamos a meditar sobre la virtud de la humildad. Dios habita
en los corazones humildes de espíritu. Pensemos, por ejemplo, en la Santísima Virgen, la mujer más humilde. Por eso Dios hizo maravillas en ella, en su corazón, en su familia. Por eso Dios la escogió, porque era humilde. Humildad, que no es la falsa humildad, quiero dejar muy en claro esto, no es la falsa humildad de quien, por ejemplo, viste pobremente, con harapos, sucia, con ropa vieja. Humildad no es escasez económica. Humildad no es carencia o ausencia de títulos académicos. No es tener o no tener una buena casa, un buen coche. No es hablar tampoco solo de mis errores, qué humilde eres, porque no hablas de ti misma, hablas siempre de que no sabes, no conoces, no tienes, no. Eso tampoco es la humildad. Tampoco es aguantar la maldad de mi alrededor. No es aparentar tampoco que yo no tengo cualidades para nada. El orgullo es como un globo inflado, bonito por fuera, hermoso, pero por dentro está totalmente vacío. ¿Cómo estoy por dentro? ¿Lleno o vacío? ¿Lleno o vacío? Es decir, ¿qué soy? En realidad, un globo, ¿qué es? Nada. Solamente está inflado. Tienes proporciones que no le corresponden. Falsa humildad. Donde hay orgullo, no puede estar habitando al mismo tiempo la humildad. No se puede mezclar como el agua y el aceite. No pueden coexistir, que está frío y caliente al mismo tiempo. No. El pecado y Dios tampoco. No se puede. Bienaventurados, nos dice Cristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 2, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados. Bienaventurados. Es decir, ¿qué es realmente, me pregunto yo, qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? No, ¿qué no es la humildad? Ahora, ¿qué es la humildad? Santa Teresa la define como la verdad. Es andar en la verdad. Es decir, ¿cuál es la verdad? La verdad es que tú y yo somos criaturas, somos siervos, somos hijos adoptivos. El bien que hacemos se lo debemos a Dios. Aunque, obviamente, como en el caso de la Santísima Virgen también, necesita de mi colaboración. Necesita de cada uno de nosotros. La humildad. Decía un santo, hay muy pocos santos, porque pocos somos humildes. Pocos somos humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice Cristo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Cristo? Ese Cristo que se rebaja, ese Cristo que se anonada, que se hace una criatura como tú y como yo. Y todo eso por amor. Humildad. Fíjense, etimológicamente,
Humildad viene del término latino humus. Humus significa tierra. A eso estamos llamados, a ser polvo, a ser nada. A ser nada para que Jesús sea todo en nosotros. Cuando soy ignorado, cuando soy relegado, cuando soy despreciado, cuando no me toman en cuenta, cuando no reconocen mi esfuerzo. Y de ahí viene también el término humildad, humilitas, que significa pegado a la tierra. Es decir, todos, absolutamente todos, estamos hechos de la misma tierra. Independientemente del color, independientemente de la raza, de la religión, de la cultura, todos tenemos la misma dignidad. Por lo que nadie debe sentirse superior a los demás, sino servidor de todos. Eso fue Cristo, servidor de todos. Cristo vino a llamar a los pecadores, porque todos éramos pecadores. Cristo vino para ser amor. Cristo vino para servir. Ahí tenemos el ejemplo de la última cena, cuando Cristo se levanta de la mesa y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Algo que era propio de los esclavos. Él se hace esclavo. María se hace la esclava del Señor, se hace humilde, y por eso Dios hizo maravillas en ella. Dios hará maravillas en mí si yo soy humilde. ¿Qué es la humildad? San Bernardo nos decía que era la virtud por la cual nos conocemos a nosotros mismos y nos lleva, al conocernos, a vivir cerca de Dios, alabando a Dios. ¿Cuál sería la oración de María que después de tanta oración y de recibir el anuncio del ángel entonó aquel canto del Magnificat? Mi alma glorifica al Señor. Por cierto, un canto muy hermoso que deberíamos meditar, entonar, por ejemplo, cuando estemos un poquito desanimadas, tristes, decaídas. Lee el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. De su sierva somos siervos. San Agustín decía, si me preguntáis cuál es la primera y la más importante virtud, os lo voy a decir. La humildad. La segunda, la humildad. Y la tercera, la humildad. No somos nada. Y cuanto tenemos, de Dios lo hemos recibido. De Dios. Y cómo no mencionar a San Francisco, también celebramos su fiesta hace algunos días. Él decía, somos lo que amamos ante Dios. Y nada más. Y nada más. Por tanto, juzgarme y valorarme desde la mirada de Dios. Verme como Dios me ve. Pequeño, pero infinitamente amado por Dios. Sí, Dios te ama. Dios te ama. A pesar de tus defectos, como un buen esposo y una buena esposa. Lo es en la medida que ama. No porque él me quiere o yo la quiero, sino a pesar de esos defectos, de esos errores que a veces cometemos. La segunda reflexión sobre la humildad, la primera es entender qué es realmente la humildad.
La segunda reflexión es, ¿quién es la persona humilde? ¿Quién es la persona humilde? Alguien decía, fíjense qué bonita frase esta, que una persona solo tiene derecho a mirar a los demás hacia abajo cuando ha de ayudarla para levantarla. Para levantarla. Es una virtud tan difícil, que se cuenta que el Papa le pidió un día a San Bernardo de Claraval que escribiera un tratado sobre la humildad, a lo que él le respondió: para hablar de la humildad debería ser humilde, y no lo soy. Y como tengo que obedecer, escribiré sobre aquello que sí tengo, que es la soberbia. La soberbia, como ya dijimos anteriormente, es como un globo, hermoso, lleno de apariencias, pero por dentro totalmente vacío. Esa es la sociedad en la que nos toca vivir, llena de tecnología, de avances, llena de curiosidades, llena de muchos intereses egoístas, pero vacía de Dios, vacía de amor. El enemigo de la humildad es la soberbia. Soberbia, cuyo significado etimológico es estar encima de alguien. Cristo nunca estuvo encima de nadie. Significa dominar a los demás. Cristo no vino a dominar, vino a servir y a dar su vida por ti y por mí. Vino a servir y no a ser servido. No vino a sentirse superior. No vino a preocuparse más por él mismo que por los demás. No vino a desprestigiar a los demás para él destacar. No. Estimadas señoras, el que está a mi lado, la que está a mi lado, ¿es una amenaza o es una oportunidad para levantarla? Sí, para levantarla. Como el buen samaritano que levantó a aquel hermano enfermo, caído, moribundo, lo levanta. Porque ahí había un corazón lleno de fe, lleno de amor, un corazón humilde y sencillo. El soberbio justifica el mal para no sentirse afectado. El humilde, en cambio, todos lo sabemos, es querido y aceptado por todos. El soberbio es rechazado. El soberbio vive en la soledad. Qué bonito el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta. Esa mujer pequeña, arrugadita, que en apariencias no valía nada, pero ante Dios era una gigante de la misión. Tenía un corazón grandísimo, lleno de amor. ¿Por qué? Porque ella no buscaba reconocimientos. De hecho, fue a recibir el Premio Nobel de la Paz porque eso le ayudaría a promover a sus enfermos, ayudaría económicamente a sus enfermos. No buscaba el reconocimiento, no buscaba la admiración, solo buscaba amar. Amar sin esperar ninguna recompensa.
Bien, ¿quién es la persona humilde? Es quien reconoce sus limitaciones y sus carencias. Yo solo sé que no sé nada, lo cual no es humillación, no es humillación. Reconocer limitaciones. Posiblemente muchas de ustedes han ido de peregrinación a Tierra Santa. Recuerden, me imagino todas, cuando han querido pasar para tocar el lugar del nacimiento de Cristo en Belén. Antes de llegar hay una puerta muy pequeña y muy bajita. Se llama la puerta de la humildad. La puerta de la humildad. Yo diría la puerta para llegar al cielo, porque solo los humildes llegan al cielo. Si quieres tocar el lugar del nacimiento de Jesús, si quieres llegar al cielo, debes inclinarte. Debes reconocer tu pequeñez. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tienes? No sé, me imagino que han escuchado ya todas más de una vez, pero vale la pena recordar aquella anécdota, aquel ejemplo del Domingo de Ramos, el burrito y Jesucristo. Un burro llega a su casa, muy contento, estaba feliz, orgullosísimo. Y su mamá le pregunta esto: oye, hijo, ¿por qué estás tan contento hoy? Ay, mamá, es que hoy llegué a Jerusalén y llevaba cargando a un tal Jesucristo. Y cuando llegamos a Jerusalén, al entrar, todo el mundo nos lanzaba flores, alabanzas, viva, hosanna, aleluya. Ay, qué bonito. Hijo, pero, a ver, mañana, te voy a proponer lo siguiente. ¿Sabes qué? Vuelve a la ciudad, vuelve. Pero esta vez te pido que no cargues a nadie. Tienes que ir solo. Al siguiente día, el burrito se puso en camino y se fue solo a la ciudad. Y cuando volvió a la casa, su mamá burrita le abre la puerta y ve que estaba llorando. Y entonces el burrito le dice: mamá, es que hoy me fue muy mal. Hoy no me reconocieron, se burlaron de mí, me insultaron, me hicieron bullying, incluso me apalearon. No puede ser. Pasé desapercibido, no me reconocieron, ayer me aclamaron, no me hicieron caso. Me echaron a palos de la ciudad. Su mamá, como todas ustedes que son buenas mamás, miró a su hijo fijamente, con ternura, pero con mucho realismo, con mucha objetividad, y le dijo: hijo, tú sin Jesús eres un burro. Moraleja: sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Nada. Contemplemos la situación del mundo actual. Ya contamos más de 1 millón de muertos con motivo de esta pandemia. Vean cuántas limitaciones, cuántas carencias, cuántas debilidades, cuántas enfermedades. No somos nada. Nada. Sin Dios no eres nada. Reconoce pues tus limitaciones, tus carencias. Con ese ejemplo
de la puerta de la humildad en Belén. Inclínate para levantar, inclínate para servir, inclínate para amar. Humilde es quien reconoce también sus cualidades y las pone al servicio de sus hermanos, al servicio de la comunidad, al servicio de mi equipo, al servicio de aquella persona que más lo necesita. ¿Cuántas crisis económicas, morales, familiares, espirituales? Cristo vino y puso todo su corazón, todas sus cualidades al servicio de los demás. Puso su misión al servicio de los demás. Ahora que acaban de beatificar a este niño de 15 años llamado Carlo Acutis. Él era un genio en todo lo que se refiere a la tecnología, a las redes sociales. Y esa cualidad que él tenía la dedicó para evangelizar. Para evangelizar. El buen samaritano que bajaba de Jerusalén a Jericó, llevaba una caballería, llevaba dinero, era una persona que tenía recursos y los puso, ¿por qué no?, al servicio del hermano necesitado. Dios te ha dado un corazón maravilloso, lleno de amor, te ha dado una vocación, te ha dado una misión. Piensen, por ejemplo, pongo este ejemplo porque en alguna ocasión me ha tocado a mí acompañar, ayudar, apoyar a las hermanas del Buen Samaritano en un hospital allí en Malinalco. Ellas atienden a enfermos terminales y tienen esa vocación, como las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. La misión de servir, la misión de dar, la misión de amar, la misión de sonreír. Ponen esa cualidad, esa vocación, su misión al servicio de los demás. Humildad, por tanto, no es carencia de recursos, sino tener un gran corazón. Esa es la humildad. Y Dios, estimadas señoras, Dios enaltece a los humildes. Dios enaltece a los humildes. Siempre y cuando, obviamente, que nuestro servicio sea un servicio oculto, amoroso, desinteresado, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No como los escribas y fariseos, como dice el Evangelio, que les gusta salir y rezar en público en las plazas para que los vea la gente. No. Tú cuando ores, cuando hagas el bien, hazlo sin que nadie lo sepa, sino solamente Dios. Humildes son aquellos que ponen su confianza en Dios. Esos son los humildes. Cuentan que el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, un día le pidió a Dios la bendición, la gracia de conocerse a sí mismo. Es una gracia que Dios, por lo general, no suele conceder a nadie. Pero resulta que al cura de Ars se lo concedió. Y fíjense lo que sucedió. Se sintió él tan miserable, se sintió tan basura, se sintió tan angustiado, tan pecador, que cuentan que cayó en una depresión terrible y estuvo enfermo como un mes. Imagínense cómo se sintió. Si Dios, como dice el profeta Isaías, como oveja llevada al matadero, como un gusano, ¿qué no debió sentir el santo cura de Ars al ver
¿quién era? Dios, criatura, creador y creado, el Salvador, el Redentor y yo nada. Polvo, ceniza, nada. Y lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, para que yo lo ponga al servicio de los demás. Señoras, ¿cómo se verían ustedes? ¿Cómo me vería yo? Obviamente estamos en un proceso de conversión. Por tanto, les invito a que nos sintamos necesitados de Dios. Como el que va por el desierto está perdido y anhela llegar a un oasis para tomar un poco de agua. Está sediento. Como busca la sierva las corrientes de agua viva, así, Señor, yo te anhelo a ti. Siento yo la necesidad de guardar silencio para que hable Dios. Siento la necesidad de hacer el bien. Siento la necesidad de comulgar casi todos los días que yo pueda comulgar. Hace unos días vi un video que se hizo muy viral de una mujer que recibía la comunión después de varios meses durante la pandemia. Un sacerdote iba por las casas. Esta mujer abre la puerta y en ese momento entra en shock al ver que delante de ella está nada menos que Cristo Eucaristía, Cristo sacramental. Y empieza a llorar y se arrodilla y llora y no sabe qué hacer, se emociona. Había sentido la necesidad de recibir a Cristo. Y en ese momento Cristo se hace su alimento, se hace su fortaleza, se convierte en su amor y comienza a llorar. Se hace visible aquella necesidad. Sentir la necesidad de la ayuda de Dios. Y, ¿por qué no?, también de la ayuda de los demás. Todos podemos aprender algo de los demás. Algo. Todos pueden aportar algo a mi equipo, a la sección, a mi corazón, a mi familia, aunque sea una sonrisa. Les invito, no es por nada, hablaba hace un momento de este jovencito de 15 años que acaban de beatificar, Carlo Acutis. Si ustedes ven algún video, seguramente ya lo han visto, o también la misa de beatificación, fíjense en su cara, en sus ojos, fíjense en su sonrisa. Aunque él nos hubiese legado solamente su sonrisa, es una sonrisa de un niño lleno de fe, de amor, un niño seguro de sí mismo, un niño que tiene a Dios. Claro, ¿cómo no iba a tener a Dios? Si su proyecto de vida era estar cerca de Jesús, ser amigo de Jesús. Y para ello decía, la autopista segura para llegar al cielo es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Tu fuerza no está en ti mismo, sino está en la Eucaristía. Recibe a Cristo, Eucaristía, cuantas veces tú puedas recibirlo. Estimadas señoras, ser humilde es una actitud del corazón. No nacemos humildes. No somos así por naturaleza, ni porque, es que ese es mi carácter. No. La humildad es algo voluntario que uno debe querer alcanzar. No es un sentimiento.
Es una decisión del corazón. Y también un mandamiento. Si ustedes leen al apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor. Humillaos delante del Señor. ¿Qué significa? Ya lo comentamos anteriormente, tener un concepto justo y adecuado de ti mismo. No tener un concepto elevado, pero tampoco inferior al de tus capacidades y de tus limitaciones. El que lo tiene elevado piensa que solamente ella es capaz de hacerlo. Nadie lo hace como yo. Nadie me llega, nadie me alcanza. Yo soy la mejor. Y viceversa. Tampoco sentirme inferior. Yo no puedo, no tengo cualidades, etcétera, etcétera. San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos dice: no tengáis más alto concepto de sí, sino el que debéis tener, conforme a los dones dados por Dios. A cada uno Dios le ha dado diversos carismas, diversos dones. Reconocer que somos, por ejemplo, con humildad, que somos salvados por la misericordia de Dios, no por mis propias fuerzas. Aprender, saber pedir un consejo a Dios: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Señor, ¿qué me pides en este retiro? Señor, reconozco mis errores, equivocaciones. Necesito de tu perdón, la necesidad que comentábamos hace un instante. Necesito de tu perdón. Y quien no confiesa su pecado, estimadas señoras, es un orgulloso, es una orgullosa. Aquel ciego de nacimiento del Evangelio gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Necesitaba de Cristo. Necesitaba del agua viva, necesitaba de la Eucaristía, necesitaba de la confesión. Los humildes piden ayuda. ¿Hemos llorado nuestro pecado como aquella pecadora? No seamos como un llanero solitario. No. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El humilde es aquel que se reconoce débil para que Dios actúe. Piensen en Santa Mónica. Vaya que si se sentía débil, había luchado para convertir a su esposo, para convertir a su hijo San Agustín. Y solamente lo consiguió después de mucho tiempo, con paciencia y con oración. Santa Rita de Casia lo hizo también, convirtió a su esposo, que era, bueno, un borracho perdido. ¿Y por qué no? Pensemos en San Pedro, ahí en el mar de Galilea. Señor, sálvame. Señor, sálvame, te necesito. Sálvame, que me hundo. Me hundo en mis egoísmos, me hundo en mi soberbia, me hundo en mi envidia, me hundo en mi pereza, me hundo en mi lujuria, me hundo en mi orgullo, en mi mal carácter. Dios derriba a los poderosos para llamarles a la conversión. ¿Por qué no pensar que tal vez, Dios no castiga? Que nos quede muy claro que Dios también permite que pasen enfermedades
Situaciones como el virus que nos ha tocado vivir, para hacernos ver que somos personas contingentes, relativas. Estamos de paso. Somos como la flor del campo, que hoy es y mañana desaparece. Dios permite para purificarnos, no para castigarnos. Bueno, algunos sí hablan de castigo. Yo prefiero hablar de purificación. Pienso en aquel pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. 40 años de sufrimiento en el desierto. ¿Para qué? Para cambiar ese corazón duro y convertirlo en un corazón humilde y sencillo. Y como consecuencia, darles la tierra prometida. Los humildes alcanzarán la tierra prometida, que es el cielo. Vayamos terminando esta meditación, estimadas señoras, con aquel Salmo 50. Reconozco mi pecado, he pecado. Aquel salmo donde David reconoce que es un pecador. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón generoso, un corazón humilde. Les invito también a entonar ese Magnificat de la Santísima Virgen, para poner toda nuestra confianza en Dios. Dios, estimadas señoras, elige lo que aparentemente no vale, lo despreciable, para confundir a los sabios, para confundir a los orgullosos. Por eso, Cristo se encarna en el corazón, en el seno de una Virgen sencilla y humilde. Termino. Santa Teresa de Ávila, preguntaba a Dios, ¿por qué Dios se manifestaba antes en el Antiguo Testamento tan abiertamente a los profetas, a los reyes, a los jueces, y no les hablaba tan en secreto como a nosotros? Bueno, según ella, nos habla muy claramente en la Eucaristía, en cada sacramento. Y entonces dice ella que Cristo le respondió, no les hablaba en secretos porque ellos eran humildes. Y hoy están llenos de hipocresía, de vanidad y de orgullo. ¿De qué estamos llenos cada uno de nosotros? Sintámonos hoy como ese burrito, feliz con Cristo, pero recordando que sin ese Cristo no somos nada. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que luchan con amor, aquellos que se dedican a servir a los demás, aquellos que se reconocen en el buen samaritano, porque de ellos es el reino de los cielos. Les invito a meditar aquella idea que más les haya convencido, que más les haya iluminado el Espíritu Santo, y posteriormente continuaremos con una segunda plática o meditación sobre esta hermosa virtud de la humildad. Que así sea.